Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está nuevamente con nosotros en una mesa más de diálogos en Veamos México. En esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Flores Castillo, quien es artista plástico, quien es activista comunitario y bueno, tienes una infinidad de actividades que realizar profesionales. Bienvenido a Veamos México. Gracias, buenas, ¿cómo están? Nos acompaña también el biólogo Román Ibarra Navarro, que también es un gran, aparte de activista ambientalista, biólogo, también de alguna otra manera tiene algunos trabajos dentro de la cultura y las artes aquí en el Valle de México. Pues sean ambos bienvenidos a Veamos México. Maestro Eduardo, fíjate que a mí me gustaría mucho que nos compartieras un poco de lo que tú eres, de lo que has hecho, porque sé que tienes muy buen trabajo en las comunidades y muy ad hoc con el momento que vamos a vivir, que estamos viviendo ahora en la celebración del Día de Muertos. Adelante, Eduardo. Claro que sí, Mario, muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecerle aquí al canal Veamos México la invitación y quería decir que el nombre de Veamos México a mí me encanta, porque muchas veces pasa que vivimos aquí, pero no nos vemos, no nos reconocemos. Y hay una gran cantidad de cosas que pasan, que ocurren, que unas son deseables, otras no son deseables, y las mantenemos porque así han sido siempre, sin darnos cuenta de los efectos reales de nuestra vida, ¿no? Sin siquiera verlas. Entonces, desde la idea de Veamos México, ya me gusta mucho y se los agradezco. Gracias. Bueno, por lo demás, yo me he dedicado siempre a las áreas de la cultura comunitaria, las culturas colectivas. Trabajé varios años en zonas indígenas de México. Estuve como 7 años en zonas mixtecas, nahuas, tlapanecas y otras culturas. Y mi área de estudio es precisamente cómo la cultura comunitaria conforma la manera de ver el mundo de sus individuos, y al mismo tiempo los individuos son capaces de afectar la cultura comunitaria. Entonces hay una relación bidireccional ahí. Y eso es fascinante, Sí, como tienes estudios, ¿no? Sobre el particular. Sí, pues he escrito algunos libros, artículos, conferencias, y todo gira alrededor de este aspecto, desde las culturas prehispánicas, las culturas indígenas actuales, pero también las culturas urbanas y también las culturas globales, también las relaciones culturales que se han formado entre naciones, entre formas de ver el mundo actualmente. Pero básicamente lo que me interesa es esa relación bidireccional entre lo comunitario y lo individual. Qué bueno, porque muchas veces perdemos el sentido de pertenencia al interior de comunidad. Así es. Lo pierdes, ¿no? Y lo pierdes por esas influencias que se da en el mundo global, en el mundo contemporáneo, y que nos hacen cambiar la ruta. Es un asunto de culturas. La mayoría de las culturas originarias, no solo en México, sino en todas partes, valoran al individuo en la medida en que se mimetizan con la cultura colectiva. Y en la medida en que siguen haciendo lo que se ha hecho antes y siguen reforzando al colectivo, a la persona se le aprecia. Pero en esta cultura occidental, desde donde se quieras tomar su origen, en la cultura occidental es justo lo contrario. Se aprecia a las personas por cuanto pueden diferenciarse de los demás, por cuanto pueden ser más brillantes, más ricos, más locos, más distintos. Entonces, esta diferencia entre lo que se aprecia en la cultura occidental y lo que se aprecia en las culturas más antiguas, normalmente genera tensiones porque hay mucha incomprensión. Claro, o sea, viva las diferencias, ¿no? Viva las diferencias, sí, imagínate, los dedos de las manos son diferentes, que las sociedades pues no sean diferentes. Claro. Sí, las sociedades son diferentes y van evolucionando. Román, ¿qué nos pudieras decir tú de esas culturas indígenas en el Valle de México? La verdad que interesa mucho por los días en que que vamos a vivir, que ya estamos viviendo en el preámbulo.
pudiéramos llamarle el preámbulo de Día de Muertos. ¿Qué nos pudieras decir, Román? Gracias por la invitación, saludo a los escuchantes y pues lo que podemos decir es que sin duda que todos tenemos un origen étnico dentro de nuestros antepasados. Precisamente estas fechas son para honrarlos. Es una época muy bonita, una época de introspección, una época de estar bien con nosotros mismos y sobre todo enaltecer a los que ya nos dejaron el camino avanzado y volveremos a encontrarnos. Y en esa cosmogonía, pues estar en contacto con ellos, recordándolos, haciendo la ofrenda. Hay diferentes etnias, diferentes maneras de celebrarlo, pero todos coinciden en hacer ofrenda para sus muertos, para sus difuntos, y podríamos estar conviviendo con la familia en esta gran tradición que es nuestra. Nosotros venimos en especial de una ascendencia otomí, del Valle de Toluca, de lo que es Ocoyoacac, lo que es el patriarcado, donde venimos de los abuelos de Ocoyoacac, a los cuales les mando un saludo muy afectuoso a todas las etnias que existen todavía, con una pureza racial muy alta, que todavía practican su lengua y que sus costumbres son, como bien lo dices, diferentes, enaltecedoras y nos hacen diferentes. Entonces busquemos esa originalidad, esa autenticidad, hay que recuperarla, tenemos que transmitirle a nuestros descendientes estas buenas prácticas, estas buenas costumbres, precisamente en los pueblos originarios, que es una denominación. Hay que preservarlo, hay que estar fomentando, y esa es la participación por la cual causa que estamos aquí, que somos precursores de lo mismo. Ayer andábamos por el centro de la Ciudad de México, ahí en la calle de Pino Suárez, y nos encontramos estas bellezas que las hacen grupos étnicos mazahuas de Valle de Bravo. Cuestan solamente 100 pesos. Se quejaba mi amiga Marisol que la gente le regatea mucho. No hay que regatear, esto es una bendición, es un trabajo manual, está bello. Y con ello podemos adornar nuestras ofrendas. Por ejemplo, este es un colibrí, que para nuestras etnias significa buena suerte. Si me permites, hablando justamente, inspirándome en la figura, inspirándome en la figura, esta es una hermosísima pieza de artesanía hecha en chaquira. ¿Sí? Las chaquiras son estas pequeñas cuentas de vidrio. Cuando yo era pequeño pensaba que la chaquira era plástico, pero después me enteré de que no es plástico, es vidrio. Y resulta que este trabajo se inició en la ciudad italiana de Murano, en el Renacimiento, y fue de las primeras cosas que llegaron a América a bordo de los barcos europeos. Llegaron y en Panamá le cambiaron el nombre, los indígenas que lo empezaron a trabajar le cambiaron el nombre por chaquira, ¿no? Bueno, resulta que este trabajo tiene una tradición impresionante. Cuando llega Hernán Cortés y se encuentra con Moctezuma, ya sabes que a Moctezuma los indígenas no podían ni mirarlo a los ojos, y llega Hernán Cortés y trata de abrazarlo. Entonces los guardias aztecas lo detienen. Hay un momento tenso ahí. Sí. Y lo que hace Cortés traía una gargantilla de margaritas hecha de chaquira. Se quita la gargantilla y se la pone en el cuello a Moctezuma. Y con eso se rompe el hielo, se quita la tensión entre los dos y empiezan a platicar. Solamente esa anécdota tan increíble por desconocida, nos debería hacer apreciar este trabajo tan bello de los indígenas o de cualquier artesano que lo haga, nos debería hacerlo apreciar mucho más. Y sin embargo, el trabajo en chaquira, pues es poco apreciado o menos apreciado de lo que debería. Como dices, este trabajo tridimensional, prácticamente escultórico, cuesta 100 pesos. Debería ser otra cosa, ¿no? Así es. No, Eduardo, fíjate que es impresionante, no solamente quiénes son, la identidad, sino la creación. Nuestros pueblos originarios, una creatividad extraordinaria, son muy creativos. Uno lo ve en la danza folclórica. Todas las danzas, o la gran mayoría de danza folclórica, todas tienen un ritual que realizar. Muchas veces es la boda, muchas veces es el casamiento, muchas veces es enaltecer la amistad. Hablábamos fuera de cuadro en Sonora con la danza del venado. Vemos
en el sur, todas las danzas de los arrieros, la danza de los charros, aquellas luchas de moros y cristianos, moros y cristianos, no es el guiso, ¿no? De allá cubano, son los moros y cristianos. Y cómo es una ofrenda al final de cuentas. Están ofreciéndole el baile a su Dios, donde quiera que sea y el nombre que le quiera poner cada uno. Y me llama mucho la atención, Eduardo, el enriquecimiento que tú has tenido. Platicábamos que habías trabajado con Rigoberta Menchú. Uh-huh. Y es un gran honor que hayas trabajado con ella y todo lo que es las culturas latinoamericanas, pero fundamentalmente lo que es México. México. No es el Día de la Calaverita. El reconocer a aquellos, nuestros ancestros. Claro. Sí, el ir al inframundo, ¿no? Exactamente. Eso es, el ir al inframundo, en donde se encuentra el agua y la tierra. En donde vas a encontrar a tus ancestros. Es eso, porque no había flor de cempasúchil en aquellos años. ¿O sí lo sabía? Bueno, sí, ¿no? O sea, lo interesante de la cultura es que siempre va cambiando. claro. Y eso es algo que va a pasar, quieras o no quieras, la cuides o no la cuides, siempre va a estar cambiando. Y lo interesante también de la cultura es que te puede, hablando de identidad, Claro. te puede hacer fuerte o te puede hacer débil. Y si tú consideras que lo que tú eres proviene de tus ancestros, de tus abuelos, de los que estuvieron antes que tú en el mismo lugar, tú te vas a sentir muy fuerte y te vas a sentir capaz de enfrentar lo que venga. Pero si tú adoptas tradiciones culturales que sabes que no vienen de ti, que sabes que vienen de otras partes, que realmente desconoces el origen, desconoces de dónde han surgido, aunque las adoptes y te pongas tus gorras y tus adornos y todo lo que quieras, vas a saber que es algo vacío, vas a saber que detrás de esa apariencia te vas a sentir flojo, te vas a sentir sin asideros, sin algo que te agarre. Por eso a mí me parece que es muy importante conservar esta relación con esta cultura que nos viene de la tradición. Ya nosotros sabremos, o cada joven, cada persona, sabrá qué hacer con ella. Y está en su derecho. Y todo tiene que evolucionar. Pero que sepas qué es lo que ya de por sí traes, de dónde vienes. Claro, De hecho, la palabra tradición, la raíz etimológica, es la palabra latina tradere, que quiere decir entregar. Entonces la tradición es lo que nos entregan. Y es una lástima cuando una generación, por la razón que sea, lo que le entregan decide abandonarlo y adoptar otra cosa. Por lo menos es triste, ¿no? No, y muy lamentable, ¿no? Porque ya no sabes en los tiempos actuales qué conmemorar, qué celebrar. Monstruos, fantasmas, cuando el origen es otro. Exacto. Pues precisamente hablamos de eso ahorita, de la diferencia entre nuestro Día de Muertos y el Halloween. Claro. Y lo que le comentaba aquí a Román es que yo encuentro una diferencia fundamental. El Día de Muertos es una fiesta del amor. Es una fiesta donde nosotros volvemos a sentir el amor hacia nuestros seres queridos que se fueron, hacia las personas que ya no están. Es una fiesta de amor. Y en cambio el Halloween es una ceremonia basada en el miedo, en la idea de estos espíritus desconocidos que nos pueden hacer daño, y hay que alejarnos y hay que asustarnos y todo eso. Entonces, una fiesta de amor y una ceremonia del miedo son dos cosas opuestas. Ahora, a mí me parece interesante que puedan convivir, y me gustan los niños que van corriendo y pidiendo calaverita. Está bien que se diviertan, pero es importante que sepan diferenciar qué pertenece a una cosa y qué pertenece a otra cosa, para que ellos, al mismo tiempo que puedan jugar y puedan pedir calaverita y puedan lo que tú quieras, puedan llegar a su casa y recrear el amor del abuelo fallecido,
puedan recordar los consejos del tío que ya se fue, puedan vivir toda esta todo este conocimiento, este reforzamiento emocional que les dio la familia que estuvo antes que ellos. No, y es una fiesta, Eduardo, es una fiesta la que hacen. Comentábamos la gran movilidad social que se da en torno a la celebración del Día de los Difuntos, o Día de Muertos. Ahorita ya los panteones ya están llenos, ya los están limpiando, ya los están haciendo para recibir y convivir con nuestros difuntos, con nuestros muertitos. Así es. Los muertos niños y los muertos grandes, ¿no? Así es. Así lo manejan, así se manejan los niños y los grandes, ¿no? Sí. Un día para uno y no, el auténtico es el día 2, no, que es el 1. Entonces, a final de cuentas, es recordar aquello hermoso que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Yo creo que por ahí es el tema. ¿Y qué nos pudieras decir, Eduardo, de la relevancia social del Día de Muertos? Pues es evidente... ¿Y de dónde surge? Bueno, son dos partes. Sí, son dos partes, sí, yo sé que sí. La parte de la movilidad social, o bueno, del movimiento social que se genera con esta fiesta, hay un aspecto incontrovertible, que es la cantidad de viajes en autobús que se hacen. A excepción de Semana Santa, que es cuando todo el mundo se va de vacaciones, el momento del año en que hay más movimiento en autobús de ciudades al campo o entre ciudades es el Día de Muertos. Es cuando la gente, es más que en Navidad, más que en cualquier otra fecha. El Día de Muertos es cuando más gente regresa a sus lugares de origen. Y además es una fecha que promueve el comercio, promueve la economía, promueve las ceremonias, promueve los reencuentros familiares. Realmente cada año es el momento en que se renueva el espíritu de las familias y el espíritu de las comunidades, incluso una especie de espíritu nacional, ¿no? Sabemos que estamos unidos, bueno, ya hasta en la televisión ya hasta lo agarran de cotorreo, pero sigue siendo una fecha que nos mueve, que nos junta, y cuando digo que nos mueve, no es nada más que nos conmueve emocionalmente, nos mueve físicamente, nos hace que salgamos con nuestras familias de donde trabajamos a regresar al pueblo de origen, a regresar a donde están nuestros muertos, básicamente. Ancestros, ¿no? Así es. Nuestros Entonces, ancestros, sí. es una fiesta que tiene una relevancia social que no se refleja en los medios de comunicación, pero sí se refleja en la economía y sí se refleja en el espíritu de las familias. No, y sobre todo en las comunidades más alejadas. Toda comunidad indígena tiene su Día de Muertos. O sea, y yo no sé, bueno, sí sé por qué le dan más relevancia a un lugar que a otro, cuando al final es la celebración de las almas que llegan. O sea, lo mismo da la celebración del Día de los Muertos en Santo Tomás de los Plátanos que en Michoacán, en Mixqui, en Xochimilco, o el Festival de las Almas. Y no sé qué tanto festival ya realizan ahora, cuando también es una cosa, una situación, un fenómeno de alegría, de ese reencuentro con tu ser querido, Claro, en donde haces la unidad. claro. ¿O no, Román? Sí, claro. Y es momento de unirnos con los nuestros a través de esa ofrenda que es el recuerdo que tengo de infante desde la casa paterna, donde todos tenemos que pedir permiso a los elementos. Desde ahí empieza todo, y de más atrás, no precisamente el día 1 y el día 2. Viene de la tradición viene de días más atrás, desde octubre. Y en cada elemento que tú pones en tu ofrenda, pues tiene un simbolismo muy grande. E inclusive tienes que poner también dentro de los elementos en la misma agua, que es una conexión a la dimensión donde pudieran estar los nuestros. El copal, el molito, lo que le gustaba a nuestros ancestros, inclusive su bebida preferida, y por qué no también el Cigarrito cacao, ahí, ¿no? cigarrito el puro. El bueno es puro esa parte. Y su chocolatito, ¿por qué no? Claro. O sea, todo eso es un simbolismo que no nada más es una ofrenda por ofrendar, es toda una conexión mística que entra desde que tú lo
enalteces desde que tú lo pides permiso a los elementos, pides permiso a tus muertos, pides permiso a la naturaleza, para que se abra ese portal, que pueda llevar energía, pueda estar en contacto con los nuestros, como bien lo dices, darnos ese poder, sentirnos protegidos. Nuestros ancestros realmente nos protegen, hay que venerarlos. Sí, hay que venerarlos. Y fíjate, Eduardo, el juego de las polaridades, ¿no? También. Si hay muerte, hay vida. Claro. Sí, ¿no? O sea, se dice que La dualidad. la dualidad. Claro. Aquí Luz es... y sombra, Eduardo. Fíjate Muerte y que, vida, sí. fíjate que dentro de mi desempeño profesional tuve la oportunidad de viajar a Asia. Conocí algunos países de Asia y conocí su cultura. Allá manejan este asunto del yin y el yang. Sí. El yin y el yang son estas dos olas que viene una y otra se va, en donde se maneja los opuestos complementarios, donde el día complementa a la noche, el bien al mal, la paz a la guerra. Y apenas estando allá me di cuenta de que aquí manejamos otra cosa. Aquí no son los opuestos complementarios, aquí son los opuestos intercambiables, en donde la misma cosa se convierte primero en algo y luego en su opuesto. Aquí el concepto es un poquito diferente. Okay, y el momento o la manera en que se convierte una cosa en otra es lo que prehispánicamente le llamaban el Olin. Y Olin significa al mismo tiempo vida y movimiento, porque ellos entendían que no hay vida sin movimiento y todo movimiento implica vida. Y a esto me refiero con que la forma de ver el mundo antiguamente no es algo que no es algo que porque pasen 300, 400 años, porque ahora haya viajes espaciales, porque ahora haya otras fuentes de energía, no es algo que quede obsoleto, sino que es una forma de ver, una forma de entender el mundo, que se puede transformar y lo mismo, te puede hacer fuerte para el presente, para el futuro, pero para eso efectivamente hay que conocer lo que había antes, ¿no? Y lo podemos transformar, pero hay que saberlo. Eso es lo que a mí me parece muy importante. No es necesario, dicen, no tienes que hacer lo que hacían tus antepasados, tienes que saber lo que ellos sabían y tienes que buscar lo que ellos buscaron, ¿no? Así es. Sí, me dejaste pensando, ¿no? Digamos, ahora, tal vez, no sé, en el siglo XIX, la gran avenida era el Paseo de la Emperatriz, porque era lo que los invasores franceses querían impulsar más, la realeza. ¿Y qué calle era esa, Reforma? Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma. Cuando ganan los liberales, dicen, ¿cuál emperatriz? Aquí la neta es la Reforma, que va a dividir al Estado de la Iglesia y que va a impulsar este concepto moderno, liberal del ciudadano. Así que la principal avenida va a ser el Paseo de la Reforma. Así se hace en cada civilización. Bueno, en Teotihuacán se llama la Avenida de los Muertos. Honrar, ¿no? Exactamente. Honrar, sí, o sea, y reconocerlos como la parte más importante de la civilización y la que te da fuerza, la que te da identidad, y en torno a lo cual construyes el resto de la cultura. Sí, imagínate, ahí pasó, hasta va a haber el desfile, ¿no? O ya hubo el desfile, allí del Día de los Muertos, allí en esa avenida Reforma. Claro. Y esa avenida Reforma pues tiene su historia. Claro. Así es. Mucha historia tiene esa famosa avenida Reforma. Y reformarnos, ¿no? Reformarnos como seres humanos, que es lo que también plantea el Día de los Muertos, anualmente esa renovación, ese resurgimiento, esa resucitación. Es una resucitación, si tú quieres, mística, pero que se da. Claro. Se da, y sí bajan a echarse allí su tlapehue, ¿no? Ahí bajan, echarse allí su molito, les pones el vaso de agua, los elementos que se tienen. ¿Y cómo ve, Román, ese cambio ahora ya de los chamacos?
Pues está en nosotros. Salen de Calavera y hay güey, hasta se espanta uno, no en la noche. Hay que ser muy claros que nuestra cultura tiene para darle al mundo tanto como nosotros queramos. Pero hemos tomado una posición de dejar pasar otras culturas y dejar que nuestros hijos se culturicen de una manera diferente, que no necesariamente es lo mejor, como bien lo comentas. Pues existen ellos ahora en un vacío, una falta de identidad. Ya los jóvenes hoy no sabrían de dónde vienen o a dónde van. Entonces, yo estoy a favor de que nosotros los padres, esta generación, nos encarguemos de dejarle lo mejor que podamos a nuestros hijos, inculcándoles por el ejemplo las tradiciones realmente de nuestro pueblo, de nuestras etnias, de nuestros lugares de origen. Mira, yo quisiera comentarles una cosa. Adelante, Eduardo. En algún momento, estando yo en una zona tlapaneca, que su nombre real no es tlapaneco, es Mepa, pues estaba hablando con pues, habitantes de ahí. Y me encuentro con jóvenes que hablan tlapaneco, que no hablan español, que hablan inglés y que tienen 20 años que viven en Nueva York y que me empiezan a platicar de las calles de Nueva York con las cuales ellos tienen más familiaridad que un profesional de la cultura que haya ido allá como académico, que soy yo. Ellos tienen más relación con ese lugar. Y sin embargo, estas personas que viven en Nueva York, que hablan inglés y no hablan español, regresan a su lugar de origen y celebran el Día de los Muertos, plantan cempasúchil, lo cosechan, ponen la ofrenda, todo esto. Entonces, para mí son culturas, los pueblos indígenas son pueblos muy cultos, porque al mismo tiempo que traen su propia cultura, son capaces de conocer y adaptarse a otras culturas. Un indígena migrante conoce su cultura indígena, conoce la cultura, digamos, de habla española de México, y además conoce las culturas de los países a donde va a trabajar, llámale Estados Unidos, llámale Canadá, a donde vaya. Y son personas que son perfectamente capaces de adaptarse a una, a otra, y reconocer lo propio, y ser fuertes con lo propio. Y a esas personas tan cultas, tan sabedoras, tan sabias, llegan personas de la ciudad y dicen, ah, no, qué flojera el Día de Muertos, lo que el rifa es el Halloween, y tratan a las personas que mantienen la tradición como si esa cultura tuviera algo de malo, como si tuviera algo de obsoleto, algo que no fuera digno de apreciarse. O que diera vergüenza, ¿no? O que diera vergüenza. O como muchas comunidades indígenas, que la verdad que se está perdiendo el lenguaje. Y a eso me refería al principio. Por eso me gusta el concepto de veamos México. En el momento en que nosotros volteemos a ver cómo son las cosas en la realidad, hablando de estos indígenas cultos, no estoy pidiendo que los apreciemos por cosas que no son, solamente hay que abrir los ojos y reconocer cuál es esa verdadera fuerza, esa verdadera cultura, ese verdadero bagaje cultural que tienen nuestros pueblos indígenas. No se trata de decir maravillas o de hablar de magias que no existen. Se trata solo de reconocer la realidad. Por eso, en este momento de la historia del país, es fundamental voltear a vernos. Por eso me encanta el concepto, veamos México, digamos, veámonos cómo somos, veamos lo que realmente somos. Y lo que tenemos, cara. Exactamente. Y lo que tenemos. Fíjate que así, para ir concluyendo, me gustaría mucho que nos platicaras así en breve la experiencia que tuviste con Rigoberta, ¿no? El convivir con ella, con los pueblos originarios, no solamente de México. Por ahí hay una aserción de la palabra Nicaragua, hasta donde llegaron los náhuatl. Así es. Una aserción de tantos conceptos que se tiene de el nombre de Nicaragua. Así es. Mira, te voy a... Una ligera experiencia, así que nos compartieras al público de ahora sí, veamos México, y con orgullo lo decimos, ¿no? Sí, para los que no estén tan familiarizados con la figura de Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú Tum es una indígena maya que en los años finales del siglo XX, ustedes saben que hubo un golpe de estado militar en Guatemala, y el gobierno militar
a partir de sus informes de inteligencia, que la inteligencia militar nunca ha sido muy inteligente, que digamos, ellos decidieron que había grupos étnicos mayas que apoyaban a la guerrilla en su totalidad. Entonces volvieron grupos mayas objetivos militares, y el objetivo del gobierno militar era exterminarlos. Rigoberta Menchú pertenecía a uno de estos grupos, y a Rigoberta Menchú el ejército asesinó a sus padres, a sus hermanos, a su esposo y a sus hijos. Cualquiera pensaría, eso es suficiente para volverla una guerrera contra quien le hizo eso. Y ella decidió no. Ella dijo, ¿saben qué? Lo que hay que hacer es que se acabe la violencia. Lo que pasó, pasó, ni modo. No, pero no podemos vengarnos. Lo que queremos es la paz. No queremos ojo por ojo, diente por diente. Bueno, entonces es una persona de una calidad extraordinaria, de una calidad espiritual impresionante. Bueno, pues el día que yo la conocí, es lo que les quiero compartir. El día que yo la conocí, pues yo la verdad es que iba muy, impactado por el currículum, por saber quién era, por todo esto. Entonces yo pensé que el encuentro iba a ser como una cosa solemne, como una cosa, como dices, mística. Y entonces cuando el director de la fundación me dice, la señora Menchú está lista para recibirlo, adelante. Entonces paso a la habitación donde estaba Rigoberta. Y lo primero que escucho es que ella le dice al director de la fundación, está así, bueno, ¿qué noticias hay? Dice, mire, y le dice el director, la están invitando a un encuentro para firmar un pronunciamiento de paz con Mikhail Gorbachev, con Desmond Tutu, con Nelson Mandela y con Jimmy Carter. Bueno, son figuras mundiales, ¿no? Claro, así. claro. Y lo primero que escucho, las primeras palabras que escucho de la señora Menchú, dice, ay no, por favor, esos huevones no tienen nada que hacer más que estar haciendo este tipo de cosas. Ve a ver si tengo tiempo, si tengo tiempo voy, si no, no. Y eso para mí fue una gran lección, porque yo digo, es que la historia la hacen los seres humanos normales. Cualquier persona que va pasando por la calle se puede convertir en el próximo héroe, la próxima persona extraordinaria en la historia de su etnia, de su grupo, de su ciudad o de su país. Y las personas que realmente hacen las cosas para mejorar su vida, su sociedad, su historia, son personas normales. No están buscando los reflectores, no están buscando el premio Nobel, solamente están buscando ser una buena persona. Son personas normales que toman buenas decisiones. De carne y hueso. Así es. No son dioses, ¿no? Exacto. No son dioses, y qué bueno, Eduardo. Voy a ir concluyendo ya nada más para... ¿Qué le quisieras decir a nuestro auditorio, Román, de Veamos México? Que estamos en una excelente época para prepararnos para nuestro próximo fin de año, que hagamos lo mejor de nosotros mismos. Con esta experiencia de la pandemia, demos lo mejor de nosotros para volver a construir nuestra sociedad, a partir precisamente de nuestros orígenes, de nuestra cultura. Que seamos tremendamente felices cada día. Y, Eduardo, ¿qué le quisieras decir a nuestro público de Veamos México? Con esta mesa de diálogo que tuvimos, si recapituláramos, ¿qué le quisieras decir de los pocos o muchos temas que mezclamos, porque fue una mezcla interesante de distintos tópicos? ¿Qué le quisieras decir a nuestro auditorio de Veamos México? Pues yo les quisiera decir que nos veamos México, que nos veamos como somos, que abandonemos estas historias, estas prejuicios, estas ideas hechas que tenemos de lo que debería ser, de lo que es bueno, de lo que es malo. Veamos lo que somos y apreciemos lo bueno que tenemos todos. Hay que reconocer de dónde venimos, por supuesto, hay que transformarnos.
ahora que estamos en la parte de los de Día de Muertos, igual, bueno, me traje esto que no es nada tradicional, ¿no? Pero pues es una manera también de decir, bueno, reconocemos lo anterior y lo seguimos transformando para ser mejores. Seamos creativos, mezclemos lo que sea, pero no olvidemos. Imaginemos, pero no olvidemos. Seamos lo que somos, pero mejores y más felices. Qué bueno, Eduardo, y seamos México. Exacto. Pues muy agradecido, Eduardo, por acompañarnos en Veamos México en una mesa más de diálogo con la sociedad. Así es nuestro programa, la entrevista. Igual, Román, que nos hayas vuelto a acompañar. Gracias. Aquí en esta mesa de diálogo. Gracias. Y a nuestro público le agradecemos el favor de su atención y nos estaremos viendo para la próxima. Sean felices. Gracias.